Hablemos un rato sobre por qué colapsan las pantallas de Taiwán. Es muy frecuente en el tema de la geotermia que tengamos colapsos en las pantallas ancladas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar para evitar que se sigan presentando pantallazos? Comportamiento de Taiwán. Las pantallas ancladas, los tiebacks, bien diseñados y bien construidos, se comportan excelentemente. Veamos un caso. Las Torres Gemelas de Nueva York. Para la construcción de las Torres Gemelas de Nueva York, se construyeron unas pantallas ancladas. ¿Recuerdan todos el tema de Osama Bin Laden? El tema del colapso de las Torres Gemelas de Nueva York. Las Torres Gemelas colapsaron. Pero al hacer la limpieza del sitio, después del colapso, se encontró que las pantallas ancladas que se habían construido para los sótanos de World Trade Center estaban intactas, como se observa en la fotografía. Pantallas ancladas de hace muchos años, sí, se evidencia algo de corrosión en los elementos metálicos. Pero desde el punto de vista de estabilidad, las pantallas estaban en excelente estado. Las pantallas ancladas que se habían construido en el World Trade Center, en las Torres Gemelas en Nueva York. Un ejemplo de unas pantallas ancladas bien diseñadas y bien construidas. Se han construido muchas pantallas ancladas en el mundo, muchas hasta de 40 o 50 metros de altura, las cuales se han comportado en forma eficiente. Veamos este caso, por ejemplo, en la fotografía. Arriba se ve el talud antes de construir la pantalla y en la parte inferior la pantalla construida. Pantalla que se construyó bien, que se comportó en forma excelente. Es importante tener en cuenta una serie de elementos, una serie de detalles. Algo de lo que no hemos hablado en las charlas anteriores es de las pruebas de carga. Realizar pruebas de carga de los tiebacks. Estas pruebas de carga tienen por objeto medir la capacidad de carga de una ancla determinada. Para hacer la prueba de carga se utiliza un gato hidráulico y con una estructura metálica de pretensionamiento. Se coloca el gato, se coloca la estructura de tensionamiento, los elementos de medición de deformaciones y medición de cargas. Accionamos el gato y le colocamos una determinada carga al anclaje. Se pregunta cuántas cargas colocar. Hay quienes trabajan solamente hasta el 100% de la carga de diseño, pero en algunos casos se ha recomendado y se ha ejecutado pruebas de carga con el 140% de la carga de diseño. Tengamos en cuenta que generalmente la carga de diseño es el 60% de la carga última del ancla, del
el elemento de refuerzo. Y no, en la prueba de carga no debemos llegar a la fluencia del acero. Vemos en este caso una prueba de carga, se observa el gato, se observa la estructura que conjuntamente sostiene el gato y los elementos de medición de deformaciones y la celda de carga. Prueba de carga para conocer cuánto resiste el ancla, especialmente no cuánto resiste el anclaje, cuánto resiste el elemento metálico, sino cuánto resiste el bulbo, el suelo, y cómo se deforma el suelo cuando nosotros le vamos a colocar la carga. O sea, en la práctica no estamos ensayando el elemento estructural, estamos ensayando el elemento geotécnico. Esta instrumentación por medio de pruebas de carga es parte de todo un sistema, todo un sistema de tecnologías de instrumentación de pantallas ancladas. Es importante tener un buen medidor de esfuerzos, de fuerzas, de deformaciones. Hay varios instrumentos. Está lo que llama strain gauges. Los strain gauges miden esfuerzos y deformaciones unitarias en el elemento de refuerzo. Están las celdas de carga. Las celdas de carga se colocan en la cabeza del anclaje y permiten medir el valor de la carga impuesta por el gato o la carga remanente con el tiempo. O sea, en muchos casos nosotros colocamos celdas de carga que duran ahí muchos años para medir el comportamiento de la carga en el tieback. ¿Qué puede ocurrir? Que se descargue, o sea, que se pierda, se distensione el anclaje. Con el paso de los tiempos, con los eventos antrópicos, eventos sísmicos y demás. Por eso en muchas ocasiones dejamos unas celdas de carga, las cuales medimos ocasionalmente cada determinada cantidad de tiempo, o se pueden medir automáticamente segundo a segundo utilizando una caja de datos que esté unida en forma permanente a las celdas de carga. Hay otras celdas de carga que no son las celdas de carga que le colocamos en la cabeza del anclaje, sino celdas de carga que colocamos en el suelo para determinar cuáles son los esfuerzos en el suelo. Hay otro tipo de instrumentos como los inclinómetros que miden las deformaciones en el suelo en un sondeo revestido. Desde el punto de vista de tiebacks, uno de los elementos básicos de instrumentación es la celda de carga o celda de presión. Las celdas de carga miden la fuerza de compresión en la cabeza del ancla generada por la carga de tensión en los refuerzos. O sea, los refuerzos tienen una determinada tensión. Entonces, en la cabeza del ancla, en el cabezote, se coloca la celda de presión para conocer con el tiempo y con las circunstancias cuál es la carga real a la que está sometido el anclaje. Hay varios tipos de celda.
hay una celda que funciona en forma hidráulica, o sea que es un elemento con un líquido y se mide la presión en ese líquido. Están los strain gauges eléctricos y también se utiliza con mucha frecuencia las celdas de presión con hilo vibrante. O sea, es un hilo que vibra y se puede, con la tensión de ese hilo interno, conocer la presión ejercida sobre la celda. Vemos en la diapositiva el cabezote, el portacuñas y detrás del portacuñas una celda de carga, la cual está unida mediante un cable a una caja de datos. Hay que diseñar la celda de presión, diseñarla para el nivel de la carga, o sea, las cargas esperadas durante el tiempo, no solamente la carga nominal de diseño, sino que eventualmente se sobrecargue, porque muchas veces las celdas de presión tienen por objeto examinar si el ancla se está sobrecargando por encima de su carga nominal de diseño. ¿Sí? Para el diseño de la celda hay que tener en cuenta el tamaño del cabezote, el tamaño del portacuñas, las dimensiones de los cables y qué se espera en mediciones. Entonces, ahí vemos unas figuras, la celda de presión encima del portacuñas, y en esta fotografía, ahí está, es muy interesante. Tenemos un refuerzo que consta que es una varilla roscada, y en este sistema, en la parte interna, ven un elemento de color gris. Ese elemento de color gris es la celda de presión. Este arreglo en la forma como está en la fotografía no es el más común, pero eventualmente se puede trabajar en esta forma. La celda de presión puede ser temporal, tenerla durante un tiempo, luego se descarga el ancla y se vuelve a tensar nuevamente y se remueve la celda de carga, pero muchas veces la celda de carga se deja ahí durante muchos años para poder tener la información de en qué nivel están las cargas en los anclajes y poder garantizar de alguna manera la estabilidad de los tiebacks. Otra fotografía de una celda de carga. Otro caso, una celda, mire acá que las celdas hay de diferentes tamaños, de diferente tecnología. Hay que escoger la celda de carga que más se acomode a lo que nosotros necesitamos, y también muchas veces se analiza el costo. ¿Cuánto vale una celda de mayor precisión, una celda de menor precisión? Y en esa forma escoger la celda que vamos a utilizar. Existe una serie de criterios de acuerdo al porcentaje de la carga que se quiera, la precisión de las mediciones, el tamaño del valor de la carga, el tamaño de los elementos, las dimensiones, qué tipo de sensores queremos tener, de qué tipo de sensor dentro de la celda de carga y qué tan preciso es ese elemento, hasta dónde nosotros necesitamos llegar a medir cargas relativamente pequeñas. Entonces, hay que diseñar la celda de presión. Y en las obras importantes, en las grandes pantallas de tiebacks, generalmente se deja algún sistema, así sea, no sea directo, no haya la medición en tiempo real de las cargas, sí se puede hacer cada mes o cada número de meses,
una medición de en qué nivel está la carga aplicada sobre los anclajes. Aquí vemos un caso en Chile, el viaducto Maleco, un viaducto importante en Chile. Se observa el diseño, 4 niveles de anclajes, el bulbo, los bulbos en un material rocoso a profundidad. Está la pantalla y sobre la pantalla hay un talud y arriba hay una carga con unas edificaciones de cierta importancia. Se colocaron varias celdas de carga, varias celdas de presión. Veamos. Una placa sensora, ¿sí? Como se observa en el diagrama y se ve en la fotografía. Entonces, ahí vemos nosotros, en la fotografía se ven claramente 4 diferentes anclas, 4 anclas con sus celdas de presión. Se le colocaron celdas de presión a prácticamente la totalidad de los anclajes del proyecto. Un proyecto muy importante en que había que garantizar que no se fueran a distensionar los anclajes y por esta razón se construyó un sistema de celdas de presión que se le colocaron celdas de carga a todos los anclajes y se midió en tiempo real. Eso fue muy importante, ¿por qué? Porque ocurrió un sismo de gran magnitud y se pudo medir los niveles de carga de los anclajes durante el sismo, lo cual nos da muy buena información sobre cómo se comportan las pantallas ancladas en el caso de sismos importantes. Vemos el resumen de resultados. Arriba en negrita está el número del anclaje, que dice el número del ancla y la fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Anclaje número 28, anclaje número 4, anclaje número 52. Y se tiene para determinar la fecha, para cada fecha, un valor de la carga. Fíjate, 504 kilonewton, 647, 538. Típicamente vemos que las cargas varían de 440 a 700 kilonewton por ancla. Entonces, de acuerdo al número de ancla, se logró tener durante muchos años, durante un periodo de tiempo prolongado, el valor de la carga real que estaba actuando momento a momento en tiempo real sobre los anclajes. Y miren lo que pasó en el sismo del Maule de magnitud 8.8. Miremos cómo se comportó durante 240 segundos del sismo. Vemos la carga en kilonewton, observemos el anclaje de la parte superior, que es el anclaje 1.28. Al inicio del sismo, ¿qué pasó? La carga estaba cerca de 700 y disminuyó un poco hasta como 670. Y miren que se mantuvo el nivel de carga. Hubo un descenso pequeño, una disminución en la carga del ancla al inicio del sismo. Eso pasó también en el de color verde, que estaba
con una carga de más o menos 570, disminuyó, ese es el ancla 428, pero observen de que en todas las anclas, o en la mayoría de ellas, con excepción tal vez de la de color azul, la 264 que se mantuvo en el mismo valor independientemente del sismo, en la mayoría de ellos hubo una pequeña disminución del valor de la carga en el sismo. Pero una disminución muy pequeña que en ningún momento alcanza a ser el 10% de la carga del ancla. ¿Qué nos dice este resultado? En este caso, estamos hablando de unos bulbos en roca, estamos hablando de unas cargas de 700 kilonewton, 500 kilonewton. Se comportó de forma excelente a la hora de un sismo de gran magnitud. En general, las pantallas ancladas se comportan muy bien en el caso de sismos. Están los datos segundo a segundo de todas y cada una de las anclas que tenían su celda de presión para medición automática de las presiones en tiempo real. Muy buen comportamiento de las pantallas ancladas en el sismo. Conclusiones: los anclajes se comportaron muy bien en el sismo de Maule, en Chile. Y la aceleración en ese sector donde estaba la pantalla tuvo valores de hasta 0.25 G. O sea, un sismo de 0.25 G. Actuó sobre la pantalla y se comportó en forma excelente. Ahí se ve, ahí tenemos nosotros la referencia, porque vale la pena analizar muy bien la información de esa referencia del ingeniero Fernández. Hablamos de celdas de presión. Mencionemos los otros elementos de instrumentación. Los strain gauges. Los strain gauges miden la carga en los esfuerzos y las deformaciones unitarias y las transmiten a una caja de datos, o lo que llaman un data logger. Entonces, los strain gauges se pueden colocar en los refuerzos, pero también se pueden colocar en los elementos de concreto armado, en el concreto propiamente dicho, para medir los esfuerzos y las deformaciones. Strain gauges. Y otro elemento de instrumentación importante para conocer el comportamiento de las pantallas de tiebacks es el de los inclinómetros, muy utilizado en el medio nuestro y típicamente en buena parte de nuestros proyectos de obras importantes se construyen inclinómetros para medir las deformaciones horizontales en una perforación. El inclinómetro se puede colocar dentro de la pantalla, en el concreto. Se coloca la tubería para medirlas después, las deformaciones con el inclinómetro, o se colocan detrás de la pantalla en el suelo. El inclinómetro tiene por objeto medir las deformaciones. Las celdas de presión, como su nombre lo dice, miden el valor de la presión, el valor de la carga. Se monitorean los inclinómetros, hay que insertar una sonda para para tener las deformaciones en un determinado momento. Se hacen cada 8 días, cada 2 meses, dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros y del avance de la obra, si es para medir las deformaciones en los predios vecinos y en la pantalla durante la obra. Entonces se tiene, como en este caso, la medición
de las deformaciones a medida que se van instalando los tiebacks y a medida que se va haciendo la excavación, el inclinómetro se deforma. O sea, el suelo se deforma o la pantalla se deforma. Y con el inclinómetro que se introduce dentro de una perforación, dentro de un elemento de tubo plástico o eventualmente de aluminio, podemos determinar con precisión micrónica, milésimas de milímetro, las deformaciones que se presentan en la pantalla. Y podemos tener los diagramas de deformaciones para determinar si está ocurriendo un deslizamiento y si las deformaciones se encuentran dentro de los rangos aceptables para nuestra obra. Otros instrumentos como el medidor de inclinación, que no es muy utilizado en pantallas ancladas, pero se utiliza más que todo para medir la inclinación del edificio cuando están ocurriendo asentamientos diferenciales. Otro tipo de instrumentos son los medidores de agrietamiento. Existen los medidores de grietas, como el que vemos en la fotografía, medidores que se instalan en la grieta y nos miden deformaciones horizontales y deformaciones longitudinales a lo largo de la grieta con el tiempo. En muchos casos, no solamente pantallas ancladas. Tenemos un caso, por ejemplo, estamos midiendo las deformaciones del hundimiento de la catedral en la ciudad del Socorro, acá cerca de mi ciudad. En la grieta se instalaron medidores de deformación de la grieta. Se deja el medidor ahí y con un determinado periodo de frecuencia venimos y medimos esos valores de esos desplazamientos. Tenemos entonces varios elementos que nos permiten monitorear, varios instrumentos que nos dan información o nos pueden dar información sobre el comportamiento de las pantallas ancladas durante su vida útil o durante su construcción. Con frecuencia se presentan fallas en las pantallas ancladas. De los tipos de falla está la rotura del anclaje, que se rompe el ancla. No es muy común. Cuando se han presentado generalmente roturas del ancla, ha sido más por corrosión que por otros elementos, por otras circunstancias. Las tensiones en las anclas generalmente se sobrediseñan, o sea, se tiene un diseño muy conservador y muy rara vez se presenta rotura del anclaje. Pero esto puede ocurrir. Lo que sí se presenta con frecuencia es el arranque del bulbo, o sea, falla de la unión entre el suelo y lo que es la lechada de bulbo, como nos pasó, por ejemplo, en un caso en la variante Romería del Pollo, en Pereira. Y a veces se presenta que el refuerzo se sale del bulbo. O sea, el bulbo queda allá, la lechada queda allá y el refuerzo se sale. También se presentan fallas por flexión, fallas por mal empotramiento en la parte inferior del muro, rotación, hundimiento de la pantalla, vuelco y deslizamiento. Hay muchos
casos de falla, rotura del ancla, movimiento del bulbo, extracción del refuerzo, volteo, falla del pie de la pantalla. Hay muchos esquemas de falla y debemos diseñar y construir nuestro sistema de tiebacks para que no nos ocurra nunca eso, para que nunca haya falla. Hay algunas fallas interesantes, como longitud insuficiente de los anclajes y especialmente longitud insuficiente del bulbo. Algunos profesionales diseñan bulbos muy cortos y eso a veces sabe uno de acuerdo a cada profesional. Hay profesionales que hacen bulbos más largos, o sea, que diseñan bulbos más largos, pero hay empresas de ingeniería que acostumbran a hacer bulbos más cortos. En el caso de los bulbos, no es conveniente hacer bulbos muy cortos, sobre todo suponiendo adherencias muy grandes. Nosotros no podemos suponer adherencias que no conocemos, a menos que hayamos hecho pruebas de carga y poder determinar con precisión cuál es la adherencia entre el suelo real del sitio y el bulbo. Longitud insuficiente de los anclajes. Veamos esta falla. Başkan bir aldı katoyla indirelim onu şimdi ya. Harfiyatın üzerine. Harfiyatın üzerine bırakın. O harfiyatın üzerine. Una pantalla de más o menos. Osman! Arkadaşlar hepiniz dağdan gelin yukarıya. Gelin yukarıya hepiniz. Mustafa malzemeyi al gel yukarıya. Al gel yukarıya. Alın gelin yukarıya. Gelin çok geliyor. Hadi. La pantalla en la parte superior. Recuerden la importancia de la fila superior. La fila superior debería tener una mayor capacidad de carga. Miren cómo se falló. ¿Cómo falló? Primero falló la parte superior. Dios mío, Padre Santo. Dios mío. Falla por falta de capacidad del sistema de anclaje. Longitud insuficiente del bulbo. Miren este caso. Acá, en un proyecto vial cercano a la ciudad de Bucaramanga. Observen que hay dos filas de anclajes muy cercanos el uno del otro. Resulta que se colocaron los anclajes en la parte inferior y al tensionar los bulbos no resistieron los bulbos. ¿Qué hubo que hacer? Como al colocar la carga de diseño, los bulbos se salían. Los bulbos
fallaban, hubo necesidad de construir una hilera adicional para reemplazar la que había fallado. Ya en la hilera adicional ya se tomaron en cuenta toda la experiencia que se tenía y se hicieron bulbos mucho más largos. Se supuso que era roca y no era roca. Era una roca blanda, arcillosa, y la adherencia que habían supuesto los diseñadores no correspondía a la adherencia real entre el bulbo y ese material de esa roca blanca. Debemos tener mucho cuidado al asumir nosotros los valores de adherencia entre el suelo y el bulbo para que el bulbo no se salga. El caso de que los bulbos se extraen durante la construcción o incluso después de construir las pantallas es bastante común. Error fatal: suponer adherencias muy altas entre el suelo y el bulbo. Podemos suponer adherencias buenas, adherencias altas, siempre y cuando nosotros hayamos realizado pruebas de carga para poder conocer en realidad cuál es la adherencia entre ese suelo, de ese sitio, de esa pantalla y el bulbo. Otro tipo de falla: cargas excesivas por ancla. Ah, no. Yo he visto diseños con 2000 kilonewton por ancla en suelos que no tienen capacidad para resistir ese nivel de cargas. Lo ideal en pantallas ancladas, en la mayoría de los casos, es tener mayor número de anclajes de menor carga. Esas super anclas generalmente no son muy convenientes. Está como rara. Veamos la falla de esta pantalla. Miren que hay solo un solo nivel de anclajes. Anclas, cargas relativamente grandes. Exceso de carga en las anclas. Otro tipo de falla que se presenta especialmente en suelos blandos es la falla de fondo, del fondo de la excavación. En lo que falla no es propiamente el anclaje. Lo que falla no es el ancla, sino que el fondo de la excavación se levanta.
es un tema de diseño, se puede diseñar, se pueden elaborar modelos de elementos finitos que nos permitan garantizar que no hay problemas de estabilidad del fondo falla del fondo, levantamiento del fondo del sótano, levantamiento del fondo de la excavación, por falta de capacidad del suelo. También está la falla por gradiente hidráulico, o sea que la fuerza del agua, la permeabilidad del agua, la fuerza del agua que del nivel freático interno, al realizar la excavación, abatimos el nivel freático, al abatir el nivel freático se genera un flujo de agua que puede generar problemas de tubificación y problemas de levantamiento también y erosión en el fondo de la excavación. Damos un caso en el cual ocurrió una falla de una excavación con una pantalla anclada. La pantalla anclada, estábamos excavando, encontramos el nivel freático, seguimos excavando, el procedimiento de excavación no fue muy bien realizado y se presentó la falla total de la pantalla, un deslizamiento general que afectó no solamente la pantalla, sino la vía contigua y un edificio que había detrás de la vía. En la ciudad de Barranca Bermeja, departamento de Santander, en Colombia. La presencia de nivel freático es un elemento que aumenta la amenaza de colapso. Pantalla que colapsó con presencia de nivel freático en un suelo relativamente competente, un suelo con un modo de elasticidad de aproximadamente 50 megapascales. O sea, un suelo relativamente duro, apareció el nivel freático, seguimos excavando, el suelo desconfinado, se generó el colapso de la pantalla. Otro tipo de falla es la falla por socavación, común en ríos, en muelles, en estructuras de contención en la orilla de los ríos. Bastante común en Colombia. No se profundizó suficientemente la tabla estaca, no se profundizó la pantalla suficientemente, ocurrió socavación en el cauce del río, la pantalla quedó desconfinada en la parte inferior y colapsó. Falla por erosión, en el caso de estructuras en las orillas del mar o incluso en los ríos, una pantalla de gran tamaño que colapsó en un proceso de erosión marina. Falla por erosión. Y veamos otro caso. Un caso súper interesante. Pantallas construidas dejando un espacio para después colocar el entrepiso. Miremos la pantalla. La pantalla no es continua verticalmente. Hay una zona donde no hay pantalla. O sea, la pantalla son unos elementos colgados, unos paneles colgados. Es importante que se garantice siempre que hay continuidad vertical en la pantalla, para que la pantalla no se descuelgue por su propio peso y por la componente vertical de la carga de tensionamiento.
vemos un caso que no es correcto. Ese procedimiento de excavar, poner las pantallas en el aire, pantallas sin soporte vertical, es muy importante que se diseñe siempre un soporte vertical para la pantalla, para que las pantallas no se descuelguen. Veamos este caso. En este caso la pantalla falló y la casa vecina se colapsó. Se observa que la pantalla tiene una serie de paneles con varias anclas. Y la pantalla se descolgó. Se descolgó por su propio peso y por la componente vertical de la carga de anclaje. O sea, si usted no tiene continuidad en la pantalla queda colgada prácticamente en el aire, soportada por fricción contra el sector vertical del suelo y eventualmente se puede descolgar en forma catastrófica, como ocurrió en este caso. Miren cómo la pantalla se descolgó. Se descolgó principalmente porque se habían dejado unos elementos de discontinuidad, una discontinuidad para después colocar los entrepisos, para después fundir los entrepisos de la construcción. Este tipo de falla ha sido bastante común. En mi ciudad yo conozco de cerca de 10 casos de pantallas colapsadas por la misma razón, por no continuidad vertical del sistema. Este caso, aquí a 200 metros de donde yo vivo, en un apartamento. Observen una pantalla, en este caso de clavos, o sea, sin tensionamiento. Se dejaron los espacios para los entrepisos en la parte superior, incluso de la pantalla anclada, estaba depositado el acero para la construcción de la cimentación de la edificación. La pantalla en el aire. Ahí observan ustedes unos elementos metálicos de soporte, pero son unos parales metálicos que no tienen capacidad para nada. Se colocaron unos elementos, posteriormente unos elementos de apoyo de una pantalla a la otra. Arriba tenían el acero almacenado. La pantalla no continua, la pantalla discontinua. Horas antes de la falla, miren el acero en la parte superior de la pantalla, están colocando el concreto de limpieza y miren después, ¿qué pasó? Se colapsó verticalmente la pantalla. Gracias a Dios, se generaron movimientos pequeños inicialmente y se pudo que el personal que estaba en la parte inferior se pudiera retirar del sitio. Colapso por falta de continuidad vertical de la pantalla anclada. Para la vergüenza de nuestra ingeniería. Otro caso, el mismo caso, pero aquí hay nivel freático. Cuando hay nivel freático es mucho más complicado. Construir pantallas con niveles freáticos presentes es bastante complejo y se requiere tener manejo de nivel freático y mejores
capacidades del sistema, especialmente del soporte vertical de las pantallas. Y seguimos hablando de modos de falla de los tiebacks. Falla del tendón, falla de la unión entre el refuerzo y el cementante, falla de la unión entre el cementante, o sea, entre el bulbo y el suelo lateralmente, falla interna de las anclas. Hay otros elementos que posiblemente a lo mejor no generaron fallas, pero son factores que debemos tener en cuenta en nuestros diseños. Cavidades en el bulbo. Fallas en la inyección del bulbo. Que el bulbo quedó con cavidades, no hay muy buena adherencia interna. Observen cómo el bulbo no está suficientemente rígido, hay cavidades o los refuerzos están descentrados. Es muy importante el colocar centralizadores para evitar este caso, porque esto es una falla que puede ocurrir, que queden los refuerzos descentrados y no funcione el ancla, o sea, pueda fallar el ancla por no tener unos centralizadores adecuados. Fisuras por la tensión en el bulbo, aunque veamos, la mayoría de los bulbos en todos los casos se presentan fisuramiento del bulbo. O sea, las fisuras en el bulbo son parte del comportamiento de ese bulbo que es una lechada de cemento sometida a tracción con un refuerzo internamente. Al tensionarse la mezcla de lechada, esta se fisura. El problema delicado es que como se fisura el bulbo, todos los bulbos se fisuran, entra la humedad al refuerzo. Si el refuerzo no tenía una protección adecuada contra la corrosión, vamos a tener corrosión del refuerzo en el bulbo, debido a que las fisuras exponen el refuerzo dentro del bulbo a la humedad. Casos del bulbo discontinuo, problemas en la inyección y un problema bastante común, el de la corrosión. La corrosión es una reacción electroquímica que involucra el metal, el oxígeno y el agua. O sea, el metal vuelve a su estado natural. El estado natural de los metales es oxidado. O sea, los metales se encuentran generalmente como óxidos. O sea, el metal en contacto con el agua, con oxígeno, se oxida, o sea, vuelve a su estado natural. La corrosión es común en anclas que han sido guardadas en forma inadecuada y anclas que no han sido debidamente protegidas contra la corrosión. Corrosión en las cuñas, corrosión en el portacuñas, corrosión en los tendones. Un problema real de los anclajes, especialmente cuando los suelos son ácidos, o sea, cuando los suelos tienen un valor bajo de pH. Es lo que muchos llaman corrosión galvánica.
el metal al corroerse genera una corriente eléctrica en un ambiente electrolítico. Entonces, el ambiente electrolítico es muy importante. O sea, la presencia de humedad, la presencia de suelos ácidos facilita la corrosión galvánica. Igualmente, si hay objetos metálicos, si hay elementos de energía eléctrica, cables cercanos y demás, puede ser mayor la corrosión galvánica. La corrosión galvánica es un proceso normal de un metal expuesto a la humedad, al oxígeno, en un ambiente con un material de bajo pH. Ya los suelos con pH altos, pH de más de 8, el problema de la corrosión galvánica no es tan común. Temas a mirar en la corrosión. Nivel freático. En la parte cercana al nivel freático es donde más se corroe el metal. En suelos de bajo pH, suelos con pH menor de 6, son suelos corrosivos. O suelos con cloruros y sulfuros, o donde hay presencia de corrientes eléctricas subterráneas. La corrosión depende de muchos factores, especialmente la humedad, el pH del suelo. El pH y la resistividad eléctrica del suelo y el pH van muy común. Unos suelos con muy baja resistividad, sí, son suelos muy corrosivos. Hablamos de corrosión. Ahora hablemos de elementos físicos. La falta de apuntalamiento. No se apuntaló bien el muro que se estaba fundiendo o que se fundió. El ancla no se había tensionado todavía y el muro se volteó. El muro se volteó porque estaba sin soporte. Capas muy delgadas de pantalla, procesos de erosión externa y los taibas quedaron en el aire. Los taibas se descolgaron por procesos de erosión, procesos que tienen mucho que ver en este caso. Se hicieron las zapatas de gran espesor. Se colocó la tensión, pero la pantalla general del talud muy delgadita y facilitó procesos de descascaramiento, procesos de erosión y terminó el ancla colgando. Y viene entonces la pregunta, ¿es mejor una pantalla rígida o una pantalla flexible? Yo prefiero las pantallas rígidas. Las pantallas rígidas, pues al ser más rígidas, en esencia son más competentes. Pero en muchos casos las pantallas pueden ser flexibles. Cuando los suelos tienen un modo de elasticidad alto, un coeficiente de balasto alto, se permiten pantallas relativamente delgadas. Pero las pantallas delgadas generan deformaciones. Este caso es interesante porque se mezclaron anclas activas y anclas pasivas. Debemos tener mucho cuidado con la mezcla de anclas activas y anclas pasivas, porque las anclas pasivas no funcionan, o sea, no toman carga hasta tanto se han deformado. Entonces, si usted tiene anclas activas entremezcladas con anclas pasivas, para que tome carga el ancla pasiva, se puede requerir que haya fallado el ancla activa. Entonces, las anclas activas tienden a fallar cuando se mezclan con anclas pasivas. Una posibilidad es trabajarlas todas activa-pasivas, que es un sistema de anclas activa-pasiva, que
colocamos anclas pasivas y activas, pero las activas solo las tensionamos al 50% de la carga, o sea, las activas quedan 50% activas, pero tienen un remanente de pasivo. Anclas activo-pasivas, que sería un procedimiento interesante de manejo. Falla de la pantalla. Por muchas razones, especialmente por bulbos insuficientes o por presencia de niveles freáticos, colapso vertical de las pantallas y demás. Fallas por corrosión. Ahora veamos los problemas no de la pantalla, sino del predio vecino, que se generan deformaciones excesivas en los predios vecinos. En este caso, por ejemplo, se construyó una pantalla, no se construyó pantalla en un sector vecino, o sea, se dejó un sector de suelo por encima de la pantalla sin pantalla. Veamos, ahí se observa el nivel del predio vecino, donde está el elemento azul. El nivel del predio vecino. Y abajo se ve el nivel de la pantalla. O sea, la pantalla no tenía la suficiente altura para contener al vecino. Adicionalmente, había nivel freático. La pantalla no soportó la carga adecuadamente. La pantalla se deformó. El suelo donde no había pantalla se deformó. Se generaron agrietamientos, atracción en la casa vecina, que era un gimnasio. Aquí tenemos el baño del gimnasio y observen la grieta por deformación de la pantalla que queda a la derecha de la fotografía. La pantalla se desplazó. Realmente en la práctica se desplazó más el suelo que la pantalla, porque la pantalla no tenía la suficiente altura para contener el suelo donde estaba esta estructura. Sí, se colocaron unas cercas adicionales para soportar, pero el problema, como se ve en la parte superior, donde falló el talud, la pantalla le faltaron 6 metros de altura. La pantalla no se construyó adecuadamente para soportar los predios vecinos. Ha habido otros casos de falla de pantallas, especialmente de pantallas pasivas. Las pantallas de clavos no funcionan en suelos sueltos, no funcionan en suelos saturados. Y ha habido en el mundo muchísimos colapsos, muchísimos pantallazos de pantallas de clavos. Las pantallas de clavos deben tener muchísimo cuidado, porque cuando usted construye clavos en un suelo suelto o en un suelo saturado, en un suelo orgánico, en un suelo arcilloso, los clavos no actúan adecuadamente, las pantallas pasivas colapsan con muchísima frecuencia. Es esencial que no construyamos pantallas pasivas o clavos en suelos que no tengan la competencia suficiente para funcionar adecuadamente con los clavos. Uso inadecuado de anclas pasivas. Veamos este caso en Corea del Sur. Falló totalmente la pantalla. Una pantalla de muchos metros cuadrados.
de clavos. Este otro caso. Una excavación junto a un ferrocarril. Este otro caso. Hay cientos de casos en la literatura de colapsos de pantallas de clavos en suelos sueltos o en suelos saturados. Las pantallas pasivas no se deben construir en suelos sueltos. Nuestros diseños deben ser robustos. En algunos casos se han construido pantallas con capacidad insuficiente, especialmente pantallas de clavos, pero veamos este caso, que es un caso muy conocido en las redes sociales en los años recientes. Veamos la falla de esta pantalla por claramente diseño insuficiente. Miren la parte inferior. Miren la localización de los clavos. Realmente esto no era una pantalla. Esto era un remedio de pantalla. Y veamos lo que pasó. Yürüye bak. Yani rica ettim ya, gelir aşağı, her yerden geliyor burası. Bizim makine kurtarma şansımız yok. Ya git abla git ya. Şunun makinesini de abla kameraya çekiyor şurayı ya. Sen al işte makineye, sen çık istiyorsan ben alıyorum. Bırak şu makineyi yere atsana, bırak. Biraz yere. Quedó en el aire una construcción vecina después de la falla de la pantalla y veamos lo que le pasó a esta construcción. Una construcción que se suponía se iba a estabilizar con la pantalla. Tamam mı? Zabıt arkadaşlar. Şöyle bir ekran bize boşaltmışlarız, hani orada ne yapıyorsunuz? Lojadan yer ayırmış gibi sizin güven. Murat geliyor. Allah, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Girme, girme.
Murat geliyor. Allah bir daha geliyor, bir daha geliyor. Girme. Los pantallazos son muy comunes. En el caso de pantallas de clavos sensores sueltos, pantallas con niveles freáticos, pantallas discontinuas verticalmente, pantallas con longitudes insuficientes de bulbo. La mayoría de esos pantallazos pudieron haberse evitado con un diseño adecuado y también con un control detallado en la construcción. Debemos tener nosotros mucho cuidado de tener un diseño muy robusto y una construcción con un control completo donde podamos nosotros garantizar que lo que nosotros diseñamos lo construimos. Muchas gracias.